Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro programa El 30 te escucha por las pantallas del canal de la gente, Canal 30 Televisión, una gentileza de TV Cable Loncomilla y Multicom Maule para las comunas de Talca, Maule, San Javier, Villalegre y Linares, y también a través de TV Cable Santa Bárbara en la comuna de Hierbas Buenas. Día 315 de la pandemia por COVID-19 en nuestro país. Una emergencia sanitaria que, al menos en el caso del Maule, ha provocado que más de 28.000 personas se hayan contagiado, más de 200 de acuerdo a las cifras entregadas recientemente por la autoridad sanitaria durante las últimas horas en nuestro territorio, y 595 personas han perdido la vida. Ayer conocimos una serie de anuncios referidos a una optimización del plan paso a paso, un plan que ha sido bastante difícil de comprender en su real magnitud y que ha tenido una serie de cambios, una serie de variaciones y que, por cierto, también han desatado algún grado de confusión en la ciudadanía. Las medidas contra el COVID-19 que se están aplicando en Chile, ¿se entienden? Queremos conocer su impresión, sus opiniones en nuestro programa. Para ello, les invitamos a interactuar y participar al 73-256-1630, nuestro teléfono, que usted puede marcar desde red fija o celular desde cualquier rincón de la región del Maule o del país, 73-256-1630, o bien a través de nuestro fanpage, facebook.com/canal 30 oficial, donde habitualmente liberamos nuestro espacio entre las 4 y las 5 de la tarde. Pero para conocer algunos alcances respecto de estas medidas y cómo han tenido un verdadero impacto en la población, es que sostenemos contacto a esta hora desde la región metropolitana con un especialista, quien fue director del Servicio de Salud del Maule hasta el año 2010 y, por cierto, también se destaca por ser uno de los epidemiólogos más importantes a nivel nacional. Me refiero al doctor Jorge Toro Albornoz, que a esta hora está con nosotros en contacto en nuestro programa El 30 te escucha. Doctor Toro, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. José Miguel Rebolledo, Canal 30, El 30 te escucha, le saluda. Bienvenido. Muchas gracias por esta invitación, encantado de poder colaborar en algo, difundiendo alguna información que estamos compartiendo con muchos profesionales. Doctor Toro, hay un gran nivel de confusión, la gente en buen chileno se enreda tratando de entender las medidas que ha dispuesto la Autoridad Sanitaria Nacional para tratar de mitigar el impacto del coronavirus. ¿Por qué razón hay tanta confusión, doctor Toro? ¿Las medidas son poco claras, no se han comprendido, no han tenido tal vez la efectividad esperada? Bueno, de acuerdo con lo que ha pasado en nuestro país, evidentemente que estamos aprendiendo. Por una parte, es algo nuevo, nunca habíamos tenido en el mundo un problema tan grande como este COVID-19. Por lo tanto, las medidas que aquí se han estado tomando ha sido un poco de enseñanza, aprendizaje, pero también evidentemente que ha faltado aquí un ámbito comunicacional potente. Y partió esto con el ministro Mañalich, del cual yo he sido un opositor, ¿no es cierto?, de las medidas que él tomó en su momento. Entonces, las comunicaciones no han sido claras, han sido confusas, y eso entonces evidentemente que permitió que este contagio fuera muy importante en nuestro país, que alcanzamos hace unos meses atrás estar en los top 10 de mortalidad y de morbilidad, de casos que teníamos. Por ejemplo, hablar de nueva normalidad, abrir en su momento en Las Condes algunos malls que tuvieron que echar pie atrás, el hecho de que el virus podría ponerse bueno. Entonces, el hecho de desconocer también la realidad de nuestro país por parte de un ministro de Salud Pública, evidentemente que eso contribuyó a que tuviéramos el problema que hoy día estamos enfrentando como una segunda ola. Una segunda ola que, si bien es cierto, no ha sido oficialmente reconocida, sí está generando gran impacto y es evidente que la tasa de contagiosidad es solo comparable e incluso supera los casos que en algún momento afectaron al país durante el pasado periodo de invierno. De hecho, en la región del Maule la situación es prácticamente inaudita. Nunca antes se había vivido, más de 200 casos se habían registrado durante el periodo de invierno y ahora ha sido una constante donde incluso hace pocos días estuvimos bordeando los 500 casos. ¿Hay una responsabilidad 100% específica por parte del comportamiento de la ciudadanía o en su defecto hay un relajo en la forma en la cual se están implementando las diferentes acciones y planes de mitigación por parte del gobierno y también del Ministerio de Salud, doctor? Aquí hay una responsabilidad compartida. Uno, la autoridad en su momento debió haber trabajado acorde a los elementos de prevención que vienen del año
1930 partió toda la medicina preventiva, y el año 65 unos ingleses, Lewis y Clark, señalan 3 niveles de prevención: nivel primario, secundario, terciario, incluso ahora se habla de un nivel cuaternario. El nivel primario es que las personas no se contagien, y ahí entonces ya hubo un primer problema. Solamente fue el testeo, buscar casos activos, ¿cierto?, con problemas también de contar con la cantidad importante de test de PCR, y eso entonces evidentemente que contribuyó a una difusión muy grande en los primeros meses. Estoy hablando de marzo. El primer caso en Chile fue el 3 de marzo, entonces ahí ya se produce un problema. El hecho del uso de las mascarillas, que tiene que haber sido un elemento importante por parte de la autoridad, en este caso de Mañalich y su equipo, pero fundamentalmente él el que tomaba las decisiones, recién fue el 8 de abril. Ya pasó más de un mes en que tenemos el primer caso, y que desgraciadamente fue en Talca, ¿no es cierto? Y ahí fue un profesional, desgraciadamente, de la salud, que produjo todo este problema, de San Javier, si mal no recuerdo. Entonces, mascarilla recién el 8 de abril en transporte público, y el 22 de abril uso masificado, ¿no es cierto?, de la mascarilla, cuando eso ya lo tenían impuesto los países asiáticos, que son ordenados, ¿no es cierto?, y ellos ya lo estaban usando a nivel de población en todos sus países. Entonces vamos desfasados en las medidas, y eso es una responsabilidad de la autoridad. Nivel primario, lo que hizo Mañalich, de un punto de vista, no fue todo malo, pero él se abocó a la prevención secundaria, a contar con camas, ¿no es cierto?, camas críticas, ¿no es cierto?, UCI, ventiladores, respiradores, etcétera. Eso fue una segunda etapa, pero ya para los enfermos. La idea es centrar todo el primer esfuerzo en una prevención primaria, cosa que las personas no se contagien, y eso todavía está fallando. Entonces, hay en las redes sociales, de un punto de vista de las personas, algunos comentaristas que no creen en la pandemia. Es una cosa increíble. En las redes, tanto nacionales e internacionales, uno ve que no, que esto es un invento para controlar a la gente, para controlar la población que está creciendo a nivel del mundo, cosa que haya más muertos y que haya una disminución, ¿no es cierto? Un orden mundial habla. Entonces, me llama la atención de que todas estas noticias que son absolutamente falsas, ¿no es cierto?, la gente tiene seguidores, y la autoridad aquí debería poner orden, decir, estos son falsedades, aquí tenemos muertos. Yo tengo casos cercanos, y del mismo Ministerio de Salud, ¿no es cierto?, y de otras partes, personas que me han dolido muchísimo, la muerte, ¿no es cierto?, y en algunos casos el seguir muchos pacientes que se contagiaron, son cercanos, con nombre, con apellido. Entonces, esta pandemia existe, está en nuestro país. Sin ir más lejos, el caso reciente del fallecimiento del director del Servicio de Salud Concepción, doctor Carlos Grant, que generó gran conmoción en la opinión pública, que un especialista justamente junto a una serie de figuras destacadas del ámbito de la medicina nacional hayan perdido la vida a consecuencia del COVID-19, y por eso cuesta un poquito entender que existan algunos grupos quizá un poco más radicalizados que no estiman entregarle realidad, veracidad a esta pandemia que efectivamente ha generado más de 17.000 muertes en todo el territorio nacional, al menos por casos directamente vinculados, y un margen de aproximadamente 5 o 6.000 personas que se sospecha que podrían haber perdido la vida por el COVID-19. La manera en la cual se están implementando las cuarentenas, esta fase 2, esta fase 3, entiéndase la fase 2 con cuarentenas solamente restringidas al fin de semana en una comuna, sábado, domingo y también los días feriados. La fase 3 que permite libertades de desplazamiento, o la fase 1 que es una cuarentena total y donde la mayor crítica de la población apunta a la falta de fiscalización. ¿Es el camino correcto este fenómeno que fue denominado incluso en algún momento por el ex ministro de Salud, Jaime Mañalich, como las cuarentenas dinámicas? ¿Están teniendo los resultados específicos o derechamente esta medida está contribuyendo también a una expansión de esta segunda oleada o rebrote en la tasa de contagiosidad por el coronavirus en Chile, doctor Torón? Bueno, las cuarentenas, si hacemos historia, fueron tardías. Los mismos alcaldes presionaban a la presidencia, iban a la Moneda, iban al Ministerio de Salud a pedir que por favor aplicaran cuarentenas, que fue una de las primeras medidas que aplicó China, Corea del Sur, etcétera. Hay una serie de países que aplicaron estas medidas.
pero también el tema del autocontrol. Yo creo que aquí también hay una responsabilidad individual, ¿no es cierto?, de que yo no necesito una ley, ¿no es cierto? Yo no necesito que me indiquen, sino que estar consciente de que yo tengo que cuidarme y tengo que cuidar a mi familia, a mi entorno, a la sociedad donde yo me desenvuelvo. Entonces aquí hay una responsabilidad compartida. Evidentemente que esto paso a paso ha tenido una dinámica, han tenido que cambiar algunos parámetros, estamos aprendiendo, pero evidentemente que hay confusiones. Es decir, no sé cómo se permite hoy día que haya chilenos que están yendo a países en los primeros lugares de contagio, a Miami, en Estados Unidos, en lo cual no hay uso de mascarilla, no hay ninguna restricción, y ahí tenemos los resultados. Pero tienen 200.000, 300.000 contagios diarios. Entonces es una enormidad. Entonces la gente va a Miami, va a Cancún en México, que es otro de los países más golpeados por este problema. A algunos países también de Europa. Los chilenos están yendo a esos lugares. Bueno, y de hecho también tenemos esta persona, esta chilena, ¿no es cierto?, que viajó hasta Dubái, ¿no es cierto?, Inglaterra, etcétera, y trajo la nueva cepa. Nuevamente nosotros somos pioneros en eso, desgraciadamente, trajo la nueva cepa a Chile. Entonces aquí tiene que haber un autocontrol, es decir, ¿cómo es posible que no podamos contenernos? Entonces hay un poquito de libertad y llenamos, ¿no es cierto?, los malls, ropa, yo no sé qué tanta necesidad tenemos de ropa, de zapatos, etcétera, que no son esenciales. Sí, estoy de acuerdo con los alimentos, pero uno ve filas, y yo los veo aquí en la región metropolitana, de personas que quieren entrar a un establecimiento donde están vendiendo otras cosas que no son esenciales. Evidentemente que por otra parte el gobierno tiene que medir el tema comercial, ¿no es cierto?, de que generar empleo, que ha sido otro impacto tremendo y va a seguir esto aumentando, el desempleo, la falta de ingresos familiares, especialmente los sectores más pobres. Aquí también, una vez más, apelar al autocontrol, a la responsabilidad. En el supermercado, yo veo en la calle, ¿no es cierto?, y he tenido algunos intercambios de palabras con personas que no usan mascarilla y les da lo mismo. Entonces aquí es que no podemos fiscalizar todo, no tenemos una cantidad de policía y de fiscalizadores de la Seremi para que estén en cada lugar, ¿no es cierto?, fiscalizando, ¿no es cierto?, es imposible. Entonces tiene que haber control, evidentemente, pero acorde a estas llamadas de fiestas clandestinas, evidentemente que ahí tiene que hacerse presente la autoridad sanitaria o carabineros o quien corresponda, pero también tiene que haber una responsabilidad individual, ¿no es cierto?, de cuidarnos. Doctor, y en este mismo sentido es una contradicción, ya usted lo deslizaba, el hecho de tener la única frontera aérea abierta en el país, como es el caso del aeropuerto Arturo Merino Benítez en la región metropolitana, pero una persona que vive en una comuna en cuarentena total o en fase 2 no pueda desplazarse a otro punto del país. Exactamente, por ejemplo, nosotros estamos en fase 2 y hay otras comunas del litoral que están en fase 2, pero no puede haber un traslado. Entonces eso también no se entiende. Y sí puedo ir a un país donde hay mayor cantidad de contagios que una comuna que está en fase 2, por ejemplo. Entonces esas medidas también la autoridad debería ser muy estricta y especialmente un control de los aeropuertos o de los ingresos por tierra, que también existe. Entonces tiene que haber ahí un mayor control de las personas y personas también que también mienten. Esta persona famosa, ¿no es cierto?, de una fiesta en Cachagua, que estaba positivo y contagió a otras personas. Entonces, eso, ¿cómo se entiende, ¿no es cierto?, esto de la responsabilidad que sí lo tienen muchos otros países, otras culturas, y eso no lo hemos hecho propio. Doctor, en este mismo sentido, ¿corresponde, por ejemplo, permitir una autorización que facilite el desplazamiento de personas para ir a lugares de descanso en plena segunda etapa de contagios por COVID-19 en el país? ¿O también es una medida que se entiende un poquito contradictoria y donde tal vez uno pudiese suponer, incluso, doctor Toro, amigos televidentes de Canal 30, que quizás se está privilegiando el criterio económico por sobre el sanitario? De todas maneras, evidentemente que hay que buscar un equilibrio porque todo el litoral tiene lugares hermosos, ¿no es cierto?, tiene un comercio que puede y necesita, ¿no es cierto?, trabajar, pero evidentemente yo necesito comprar pan, ¿no es cierto?, algunos comestibles que son perecibles. Evidentemente, si yo estoy en fase 2 en Santiago y voy a una comuna que está en fase 2,
mismos cuidados que tengo yo en Santiago, los tengo que tener, o en la región metropolitana, los tengo que tener en una comuna que está en fase 2. Y voy a salir estrictamente necesario a comprar lo que es necesariamente útil, ¿no es cierto? Reitero, que son perecibles, como verduras, ¿no es cierto?, frutas, pan y otros víveres. Entonces sí, ahí tenemos que cuidar los distanciamientos físicos, el uso de mascarillas, y hay una medida también importante que no se ha dicho y que sí lo han aplicado los países asiáticos, el uso de gafas. El virus ingresa también por las gotitas en el momento que uno está conversando, hablando, tosiendo en una reunión, etcétera, en algún lugar cerrado. Los virus ingresan por los ojos. El sarampión, que se transmite de la misma forma, se ha visto también que los lentes, las gafas o cualquier protector, ¿no es cierto?, viseras faciales, pueden ayudar, ¿no es cierto?, a controlar el contagio. Y eso no se ha dicho. Y es lo más importante. Yo diría que es mucho más importante que lavarse las manos, porque uno no está constantemente chupándose los dedos. Los niños podrían hacerlo, pero no los adultos. Entonces la gente usa alcohol por todas partes, usa una cantidad de químicos en los zapatos, lo he visto también, ingresando a los hogares, ¿no es cierto?, usando químicos que son muy tóxicos, y sin embargo está en uso de mascarilla, lentes, ¿no es cierto?, y evidentemente lavarse las manos con cierta periodicidad, pero este uso excesivo de tóxicos, que son caros además, ojo, que en muchos casos se ha visto, tanto en Chile como en otros países, está produciendo problemas de intoxicaciones personas, así que hay que tener cuidado con el uso de estos químicos. El país evidentemente ha tenido que vivir un cambio profundo. Llevamos 315 días con emergencia sanitaria, doctor Toro, y en este mismo aspecto hemos observado un cambio en los hábitos, en las costumbres, e incluso que facilitan, por ejemplo, este mismo contacto a través de plataformas telemáticas, lo que también ha comenzado a expandirse a los más diversos ámbitos de la sociedad. Sin embargo, doctor, ¿cómo podemos enfrentar también la cisdemia, que es una denominación que se ha dado respecto a una serie de patologías que están empezando a tener impacto en la comunidad a propósito de este bombardeo de información en torno a la pandemia y que podrían generar también consecuencias a nivel psicológico o psiquiátrico en la comunidad? Bueno, sí, se han detectado problemas de salud mental que ya los teníamos en nuestro país, desgraciadamente, y es hacer hermoso, ni qué decir de la región del Maule. Yo soy un fanático de la región del Maule, lo recorrí de cordillera a costa, en sus campos, etcétera, una maravilla, y así en Chile hay maravillas tanto en el norte como en el sur. Entonces, pese a tener un país hermoso que podría ser, ¿no es cierto?, ayudarnos a la salud mental, somos muy depresivos. Pero evidentemente que personas que están encerradas, que están aburridas, ¿no es cierto?, porque están viendo mucha televisión. Y hoy día entonces hay que generar actividades para los niños, para los adolescentes, para los adultos mayores. Entonces hay que generar actividades al interior del hogar. Y eso también ha faltado, ¿no es cierto?, medidas por parte del Ministerio de Salud o de las mismas universidades, que sí hay algunas posibilidades de entrar ahí, pero debería ser mucho más masivo. Entonces hay que generar actividades de salud mental positiva en las personas que están aisladas, que muchos adultos mayores también están en estas residencias y no recibieron por muchos meses a nadie, no podían tener ningún contacto de nada, no usan plataformas tampoco, entonces estaban totalmente aislados. Entonces yo creo que también dentro de todo lo que hay que hacer, ¿no es cierto?, es un trabajo de salud mental al interior de los hogares, de las residencias de adultos mayores, etcétera, y con grupos que hoy día están trabajando voluntariamente en este ámbito. En vista, considerando de que el gobierno ya ha establecido una serie de criterios para tratar de mitigar el impacto de la pandemia, los cuales son materia de cuestionamiento constante y permanente tanto desde los especialistas como también por la sociedad civil, ¿qué es lo que tiene que hacer la gente? ¿Qué es lo que tiene que hacer la comunidad para tratar de mitigar este incremento de contagios que se nota, ¿no?, en un nuevo aumento luego de las aglomeraciones y festejos asociados tanto a Navidad como Año Nuevo, también a algunas personas que ya están iniciando el periodo de veraneo, que por cierto también lo requieren para tratar de despejarse, ¿no?, después de todo esto, y por cierto, con la información en torno al ingreso al país de nuevas cepas que tienen un mayor índice de contagiosidad, pero no de letalidad, como por ejemplo la cepa británica. Bueno, uno
informarse por canales oficiales de sociedades científicas, de universidades, ¿no es cierto? Dejar de lado todo lo que son las opiniones, que hay muchas con malas intenciones, no lo sé, en Facebook, y personas que incluso no se identifican. Hay redes sociales en lo cual hay muchas malas opiniones de que esto nuevamente no existe, que nos tratan de controlar, etcétera, etcétera, y que esto es una farsa. Entonces hay que dejar de lado todo eso e informarse solamente escuetamente de lo que está ocurriendo y qué es lo que han hecho los países exitosos que han podido controlar. Nueva Zelanda, claro, un país pequeño, tiene 5 millones, pero son 4 Zelandias que tenemos nosotros, tenemos casi 20 millones, por lo tanto aquí aprender de lo que hacen los países desarrollados que le ha ido bien, o los países asiáticos. Entonces hay que limitar la información y por otro lado, conversar en las redes sociales a través de WhatsApp con la familia, por ejemplo, para que nos cuidemos. Y nuevamente reiterar, echar abajo todo lo que son las farsas, que hay muchas, y quedarnos solamente con lo que está realmente ocurriendo en nuestro país. Esto es una pandemia y puede ser muy complicada porque ya tenemos variantes, ¿no es cierto? Y pueden haber otras más, pueden haber otros mutantes de este mismo virus y que puede probar el problema grande de esta pandemia, y no se sabe también si esta vacuna que se está aplicando, que es una de las medidas de control, pueda ser efectiva frente a estas variantes que están ocurriendo en el mundo. Ya hay una en Japón que venía de Brasil, sería la segunda variante, y la primera variante de Inglaterra. Entonces ya tenemos variantes. Entonces informarse bien, pero acotadamente, no estar hablando todo el día de muertos, de casos, etcétera, sino que también buscar el buen humor, buscar algunas manualidades, ¿no es cierto?, en redes sociales o con la familia, a poder pasar este tremendo problema que nunca habíamos tenido. Hay un tema no menor, doctor Toro, amigos televidentes del 30 Te Escucha, la interacción para nosotros es fundamental y estamos recibiendo preguntas de nuestros telespectadores a esta hora de la tarde a través de nuestro fanpage en facebook.com/canal 30 oficial. Benedicta Gelbes pregunta, por ejemplo, doctor Toro, ante el anuncio efectuado ayer por el ministro de Educación, Raúl Figueroa, del inicio de las clases presenciales a contar del próximo 1 de marzo en todo el territorio nacional, ¿cómo debería implementarse el año escolar con clases presenciales sin poner en riesgo la salud de los alumnos y los docentes, doctor? Bueno, el año pasado ya hubo intentos, ¿no es cierto?, en algunos colegios en nuestro país de iniciar estas clases presenciales, los cuales fueron un fracaso. Pero tenemos que aprender nuevamente de los países como España, Italia, que iniciaron las clases y tuvieron que echar pie atrás porque tuvieron muchos contagios. Entonces, no repetir malas experiencias que hay en otros países. En lo personal, no estoy de acuerdo con las clases presenciales mientras no tengamos seguridad, ¿no es cierto?, de que van a tener las escuelas que no lo tienen, ¿no es cierto?, los espacios físicos que tiene he visto escuelas, ¿no es cierto?, de países desarrollados, ¿no es cierto?, de Europa, y realmente los espacios son para 20 alumnos, 15 alumnos, y acá podemos tener 50, 60 o más. Entonces, no estamos preparados para eso. Pero de otro punto de vista, tenemos que dar toda la seguridad de contar con plataformas, ¿no es cierto?, con internet en muchas comunas, que también los internet, muchas comunas realmente es muy baja o mala la señal. Entonces hay que generar todo un tema de proveer computadores, ¿no es cierto?, para aquellas comunas especialmente más pobres, más desprovistas. Pero en lo personal, no repetir la experiencia mal ya que tuvieron los países europeos. Doctor Toro, ¿hasta cuándo nos va a estar acompañando esta pandemia? Es difícil de predecir, ¿no? Es difícil de predecir porque van a ser muchos años. Independientemente que si la vacuna, que está en una fase 3, que todavía es experimental, ¿no es cierto?, nunca se había dado esto, pero si la vacuna realmente funciona a nivel mundial, no todos los países tienen los recursos para contar con esas vacunas. Entonces tenemos muchos países pobres cercanos, ¿no es cierto?, en Latinoamérica, en Centroamérica, y que decir en África, en Asia. Entonces ahí se va a mantener el virus circulando. Entonces vamos a tener esa amenaza hasta que no tengamos una gran cantidad de personas vacunadas, un 90% de la población vacunada. Ahí podríamos tener lo que se llama esta inmunidad de rebaño. Antes, con un 70-60%, no va a funcionar, incluso en nuestro país.
Por lo tanto, aquí creo yo, espero equivocarme, que esta pandemia y esta epidemia y este virus nos va a estar acompañando desgraciadamente muchos años. Doctor Toro, ¿correspondería aplicar tal vez en Chile una restricción total de acceso, una cuarentena total o un toque de queda 24/7 por varios días o semanas, siguiendo quizás ejemplos internacionales y no estas cuarentenas dinámicas a objeto de frenar de una forma quizá más radical esta masificación o la diseminación del agente viral? Es una pregunta muy difícil de responder, porque igual uno necesita moverse, necesita los víveres, ¿no es cierto? Entonces, y hay gente pobre, hay gente que está hacinada, entonces hay personas que necesitan trabajar. Entonces, es complicado el aplicar una cuarentena así tan estricta, es muy complicado en nuestro país con todos los problemas sociales que tenemos, toda la cesantía que esto está generando y que va a seguir generando. Entonces creo yo que hay que aquí equilibrar un tema de trabajo, ¿no es cierto?, accesibilidad de trabajo, ¿no es cierto?, por qué decir los jardineros, los mismos autobuseros, etcétera, una cantidad de personas de comercio ambulante que ellos viven del ingreso diario, esos 300, 500 pesos que venden de dulces, de agua, que sé yo, refrescos, ellos necesitan ese ingreso. Entonces, pero tenemos que cuidarnos. Yo creo que tiene que haber un equilibrio entre el autocuidado, ¿no es cierto?, y el buscar entonces estas posibilidades de trabajo y de mantener estos ingresos que son tan necesarios para tanta gente pobre que tenemos e inmigrantes, ¿no es cierto? Tenemos una gran cantidad de inmigrantes que están en las calles, ¿no es cierto?, con trabajos menores. Entonces, yo creo que se puede lograr un equilibrio entre tener desplazamientos limitados en que las personas puedan tener algún grado de ingreso. Doctor, ¿cuál sería su mensaje para los televidentes de la región del Maule que hasta ahora sintonizan el 30 Te Escucha, considerando además que solo han llegado 2 partidas, 21.000 dosis de la vacuna elaborada por el laboratorio Pfizer con el apoyo de BioNTech, y se espera, quizás a fines de marzo o principios de abril, iniciar ya el proceso de vacunación masiva? ¿Cómo tenemos que protegernos, cómo tenemos que cuidarnos en un periodo tan especial, con una gran cantidad de trabajos agrícolas de temporada, con una gran cantidad de personas que están movilizándose? Más de 150.000 personas han solicitado los permisos de vacaciones para dirigirse a otros puntos del país. ¿Cómo hacernos más conscientes del impacto de esta pandemia a objeto de que no siga dejando más estragos? Bueno, reiterar medidas y fortalecer medidas de esta prevención primaria, uso de mascarillas siempre, ¿no es cierto?, que uno salga de la casa, el lavado de manos, el distanciamiento físico, que yo no lo veo, hay fotos que aparecen y cuando me ha tocado ir a un supermercado, las personas están al lado de uno y están conversando. Y luego el uso de gafas, el uso de una visera facial, que lo venden en la feria, lo he visto. Entonces yo tengo que ir a la feria y veo ahí y me mantengo protegido, pero las personas no se contagian. Entonces, ¿por qué? Porque está el distanciamiento físico. Estas medidas ayudan de todas maneras. Entonces, el autocuidado y el lavado de manos, distanciamiento físico, uso de mascarilla, son 4 medidas que hay que mantener siempre con todas las personas. Y si vamos a tener una reunión con alguna familia, tener cuidado si esa persona con quien se juntó hace una semana, porque hoy día puede que no tenga ningún síntoma, pero a lo mejor hace una semana estuvo en una reunión con otras personas, en una fiesta o cualquier tipo de reunión social, entonces está trayendo un contagio a mi casa o a otras personas con las cuales comparte, adultos mayores. Yo creo que esas medidas son básicas, necesarias, hay que mantenerlas, y con eso yo creo que estas barreras físicas evidentemente que ayudan a controlar, a atajar, por así decir, los virus puedan llegar. Entonces, cuando 2 personas tienen mascarilla, evidentemente no hay ninguna posibilidad o reduce mucho la posibilidad de ingresar virus a mi aparato respiratorio. Esas 4 medidas suficientes como para mantenernos bien y sin problemas de contagio. Claro, porque hay otro tema también, doctor Toro, en el sentido de que no necesariamente los síntomas de la emergencia sanitaria del COVID-19 se desencadenan dentro de este periodo de 14 días. Incluso se ha sabido de casos de personas que al día 15, 16 o al día 21 comienzan a experimentar síntomas.
Exactamente. Aquí también tenemos que aprender mucho sobre el periodo, ¿no es cierto?, de ingreso del virus a nuestro organismo y en qué medida, cuántos días más tenemos los síntomas. Entonces, evidentemente que siempre tenemos que tener ese cuidado con quién nos juntamos y reitero estas medidas básicas y con eso podemos cortar y controlar los contagios en nuestro país. Doctor Jorge Toro, exdirector del Servicio de Salud del Maule, epidemiólogo destacado a nivel nacional. Gracias por estos minutos, por aceptar esta comunicación con nuestro programa El 30 te escucha por las pantallas del canal de la gente. Bueno, el agradecido soy yo de poder conversar, ¿no es cierto?, este tema que nos va a seguir acompañando mucho tiempo. Así que muchas gracias por este espacio que es muy valioso para ustedes. Así que gracias a ustedes. Muchas gracias, doctor. Nos vamos a estar encontrando más adelante. Muy gentil, que tenga una buena tarde. Muy bien. Igualmente, que estén bien. Gracias. El doctor Jorge Toro Albornoz, epidemiólogo a nivel nacional, una figura destacada en torno a esta materia que nos daba luces respecto de las medidas de autocuidado que debemos asumir nosotros como ciudadanos a objeto de evitar, por cierto, un impacto mayor de la pandemia del COVID-19. La pregunta sigue estando abierta. ¿Se entienden las medidas que está disponiendo el Ministerio de Salud o el Gobierno para frenar el avance del coronavirus? ¿Entiende lo que significan las medidas de la fase 1 o de cuarentena total, de la fase 2 o de transición, de la fase 3 o de preparación? ¿Estas plataformas de permisos se va entendiendo un poquito o es todo muy confuso? Queremos conocer su opinión, sus comentarios en nuestro programa El 30 te escucha a través del facebook.com/canal 30 oficial o bien también llamándonos al 73256-1630. Una breve pausa y les acompañamos con más información enseguida, también para conocer la evolución de la pandemia aquí en la región del Maule. Acompáñenos, seguimos hasta las 5.